Ante lo que es un nuevo escenario electoral, la Federación Uruguaya de Vivienda por Ayuda Mutua, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, propuso 21 puntos para pensar la política de vivienda, entre ellos recursos permanentes para el Fondo Nacional de Vivienda, la creación de un instituto de reforma urbana, la eliminación de la ley de vivienda promovida y deshabilitar progresivamente la construcción de barrios privados. No solo esto, sino que también Fugban presentó sus propuestas, como decíamos, en materia de vivienda, invitó a los candidatos presidenciales y representantes partidarios en base a tres derechos fundamentales. El derecho a la vivienda, el derecho al suelo y el derecho a la ciudad, según explicaba en su momento el presidente de Fugban, Enrique Cal, con quien estamos en contacto a partir de este momento y a quien le agradecemos que se hiciera un alto en su trabajo para poder conversar esta mañana aquí en Info 24. Enrique, muy buenos días. Buen día Álvaro, buen día a todos ellos, a la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo le fue a Fugban con estas convocatorias, estos encuentros con los presidenciables? Bueno, hace un par de semanas lo presentamos en el espacio Colabora. Uh-huh. Ahí no estuvieron todos los candidatos, todas las fórmulas. Hubo la fórmula de la Unión Popular, Frente de Trabajadores en pleno, y del resto de los partidos con representaciones. Salvo el Partido Colorado, que ese mismo día hacía el lanzamiento de la fórmula. Se excusaron de participar. Es como dice el documento en su encabezado, que cada escenario electoral, en cada escenario que se presenta, cada 5 años, las organizaciones sociales aprovechamos para hacer una síntesis de los planteos, de las propuestas, las reivindicaciones y de lo que nos parece correcto y necesario incluir en esas propuestas de gobierno que los equipos están armando. Uh-huh. Nosotros estamos muy acostumbrados a que las propuestas se reciban muy bien, claro, y después no verlas reflejadas en los programas de gobierno. Después se ignoran olímpicamente. Sí, como dice, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Uh-huh. pero eso tiene que ver también con o sea, eso no le quita importancia al hecho y al proceso de repensar un área del país, el tema de la vivienda, el tema del acceso al suelo, de una ciudad equitativa para todos. No le quita mérito a realizar ese ejercicio, porque además también esa propuesta se constituye en un eje de trabajo para el resto del año. Uh-huh. Obviamente que Fugban tiene desde Isla Mala para acá una trayectoria a lo largo de las décadas muy vasta. ¿Cuáles son hoy en día las necesidades más urgentes? Nosotros citábamos allí lo que eran tres ejes fundamentales, ¿no? que plantea Fugban: el derecho a la vivienda, el derecho al suelo y el derecho a la ciudad. Estos son como grandes contenedores, podríamos decir, pero dentro de cada uno de ellos, ¿qué hay? ¿Cuáles son las necesidades puntuales? Bueno, es como tú dices, Álvaro, la propuesta programática está armada en torno a esos tres grandes ejes. Uh-huh. El derecho a la vivienda, claramente, en un país que viene arrastrando un déficit estructural de vivienda, un déficit cuantitativo, que no se logra abatir porque no existe la posibilidad de abatir un déficit tan importante si no se asignan recursos significativos. Hoy el monto presupuestal que asignan los estados ya hace mucho tiempo no pasa del 0.5% del Producto Bruto Interno, lo cual es absolutamente insuficiente. Uh-huh. Nosotros creemos que la única manera de abatir el déficit cuantitativo
es asignando recursos genuinos para vivienda, como lo fue en el origen de la ley del año 68, recursos que no se puedan derivar hacia otras áreas y que no dependan de la decisión política del gobierno de cuánto le va a asignar a la vivienda. El tema, hay una vieja frase que dice: lo que no está en el presupuesto no existe, y lo que está chiquito en el presupuesto va a existir chiquito también. Entonces, la única manera es asignando un monto considerable, un monto que nosotros creemos tiene que igualarse al 2% de la masa salarial del país, que es lo que estaba previsto en la ley del año 68. La única manera de poder pensar en la vivienda como una política a largo plazo, una política de Estado que trascienda las fronteras administrativas de un gobierno, es pudiendo contar con recursos genuinos, porque eso permite planificar. Recursos genuinos que entran al Fondo Nacional de Vivienda año a año. Si no, es muy difícil. Y lo otro, en el tema de vivienda, FUGAN no solamente ha planteado reivindicaciones que tienen que ver con el cooperativismo, sino en general con otras áreas, el tema de la regularización de las pensiones, el tema de la ley de alquileres. O sea, no se trata solamente de pensar en la vivienda cooperativa, sino en la vivienda como un derecho de toda la población, y que pueda adquirir distintas expresiones en su concreción: las viviendas para la erradicación de los asentamientos irregulares, las viviendas que están sobre las márgenes de los ríos, zonas inundables. Hay una serie de propuestas ahí. Con el tema, eso en cuanto a la vivienda. El tema del suelo, bueno, si uno pintara en un mapa los complejos habitacionales históricos de las complejos cooperativos, ve que hay un rosario alrededor de las ciudades, porque no solamente es el Montevideo, de las ciudades, donde están instaladas las cooperativas. Nosotros creemos que el acceso a la ciudad, que no solamente sea el acceso a suelos centrales, a suelos con todos los servicios, sino que también tiene que ver con el disfrute y el goce de todos los servicios que se ponen a disposición de la ciudadanía en esas áreas centrales. También tiene que ser una reivindicación y una preocupación de los gobiernos. No puede ser que haya sueldos vedados, digamos, para un sector de la población. El fenómeno de las cooperativas en cascos centrales es un fenómeno muy nuevo, es un fenómeno que no tiene más de 10, 15 años, y por primera vez las cooperativas han empezado a ocupar los cascos centrales de la ciudad. Eso ha implicado algunos desafíos, como la construcción en altura, algo a lo que no estábamos acostumbrados en las cooperativas, pero que se asumió con mucha responsabilidad, y hoy tenemos cooperativas, por lo menos en Montevideo, en varios barrios centrales. Y eso, el suelo además tiene, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la ley de ordenamiento territorial, que tenemos una buena ley, pero que no se aplica al 100%, se habilita a los cambios de categoría en las tierras. La LUC además acrecentó la posibilidad que tienen los gobiernos departamentales de cambiar la categoría del suelo, acrecentó y facilitó, porque ya la tenía, pero facilitó, y con un simple decreto del gobierno departamental, un barrio privado puede instalarse en una zona que era hasta hace poco imposible de parcelizar porque era medio rural, y a partir de la LUC el gobierno departamental muy fácilmente puede cambiar esa categoría. Eso se presta para la especulación, se presta para el lucro, y se va eliminando también tierra productiva, que ese es otro tema que afecta sobre todo a las ciudades del interior de nuestro país. Existe toda una cuestión con esto de los barrios privados, que es complicado, porque no solamente se trata de que se construyen complejos enteros y extendidos,
sino que además son territorios, son zonas del país que quedan vedados para el resto de la población. Claro. Eso genera una cuestión bastante compleja que ha sido estudiada por académicos en nuestro país. Hay en el libro Los de Arriba de Fútbol, se ha editado hace unos 3, 4 años, se hace todo un estudio de los barrios privados y de cómo afectan el entramado social y cómo también permiten que un sector de la población quede circulando en círculos sociales cada vez más estrechos y más elitistas. Hay un tema allí, Enrique, que me parece digno de destacar, porque cuando las cooperativas de vivienda no ocupan esos centros, sí, se van, podríamos decir, a los cinturones, a la periferia, sí, y allí han generado históricamente servicios, ¿no? Es decir, sí, no todos los deseables, pero han generado servicios y han expandido la ciudad, han ayudado a expandir la ciudad. Los barrios privados, por el contrario, no llevan servicios más que para sí mismos. En todo caso, no les interesa justamente esa socialización. Es así. Pues yo decía que el barrio privado de alguna manera promueve y perpetúa el fraccionamiento, la fractura social. Las cooperativas, como tú decías, las cooperativas llegamos a un barrio que tiene un déficit en iluminación pública, a los cuales los ómnibus no tienen las frecuencias necesarias, no hay escuelas, y las cooperativas, por su dinámica además propia, y en cuanto a la organización colectiva, empieza a generar hechos políticos que hace que, bueno, el gobierno tenga que promover la extensión de los servicios de transporte, la inauguración de escuelas. Muchas veces incluso han sido las propias cooperativas las que construyen y hacen funcionar esos servicios para posteriormente pasarla al Estado. Es el caso de los compañeros de las Coizunca ahí en Zunfelde, que construyeron una escuela, claro, y con el tiempo esa escuela pasó a manos del Estado, claro, de la administración. En las mesas ha ocurrido algo similar. Exacto, con policlínicas odontológicas, policlínicas médicas, y en el caso de Coizunca, además, permitime ahora hacer una digresión, estamos muy orgullosos de que se le colocó el nombre de la escuela. Es un homenaje a un compañero dirigente cooperativista, integrante de la Dirección Nacional, Henderson Cardoso, y dirigente del Zunca también, que fue uno de el alma mater de la construcción de esa escuela por parte de la cooperativa. Claro. Bueno, entonces muchos desafíos quedan por delante. ¿Hay prevista una asamblea general próximamente? Bueno, sí, estamos nosotros, ya no va a ser, por supuesto, en este año, que es un año bastante movido. Claro, de agenda ya está bien. Sí, la agenda ya está cargadita. En este momento abocados a la finalización al cierre del conflicto por el 2%, donde ha habido una reactivación del mismo en función de algunas dificultades que vimos en el momento de transferir los dineros al Estado y de qué es lo que se toma en cuenta en función de lo que se entrega, pero sí seguramente el año que viene, ahí vamos a tener una Asamblea Nacional porque también tocan elecciones. Está allí también en la discusión, en la charla de FUCBAN, el tema del Fondo Nacional de Vivienda, ¿no? Exacto. El Fondo Nacional de Vivienda es una de las primeras medidas que se plantea en la propuesta programática. El Estado, los gobernantes en su momento, distintos partidos, le adjudicaron al emprendimiento privado la responsabilidad de construir vivienda de interés social. Y eso no funciona en ningún lugar del mundo. Es tan sencillo como eso. No hay un solo país que logre una política efectiva para los sectores más vulnerados en el tema de vivienda, impulsada o llevada adelante por los capitales privados. Claro. Ninguna empresa privada va a sacrificar su ganancia en función de la construcción de viviendas para los sectores más vulnerados. Ahí hay vasta experiencia
acá lo más reciente que tenemos en Uruguay, la apuesta de los núcleos básicos evolutivos, cuando el papá del actual presidente era presidente, fue un gran negocio para la empresa privada. Se construían unas cascaritas para la gente y esas no se puede hablar de una vivienda digna para los sectores populares cuando se construye una cáscara de vivienda que además necesita de una evolución posterior, siendo que la familia que la va a habitar a veces no tiene para comer y va a estar haciendo evolucionar su vivienda. Claro. Nosotros en ese sentido decimos, el Fondo Nacional de Vivienda, que hoy se lo sigue llamando así, pero no existe como tal. Claro, hay una decisión política que toma cada gobierno que asume de cuánto le va a asignar a vivienda, cuánto a educación, y ahí es que decimos, bueno, con un 0,5% del Producto Bruto Interno no se puede pensar en una política de vivienda seria que apunte al descenso del déficit cuantitativo, ni que hablar del cualitativo, ¿no? Enrique Cal, presidente de FUBAN, muchísimas gracias por estos minutos. Un gran saludo y un abrazo, no solo a ti, sino a toda la sociedad de FUBAN, a todo el cooperativismo, con quien tengo siempre un vínculo afectivo permanente. Sabemos que es así. Un abrazo grande a toda la audiencia y una vez más, muchas gracias por permitirnos dar a conocer la propuesta y las ideas de FUBAN. Nos vemos pronto. Un abrazo.